Muy buenas noches. Nuevamente los saludamos desde Guadalajara, Jalisco. El día de hoy, que es 18 de junio del año 2024 y que corresponde ya al 13 de Sivan del año 5784. Así que aquí tenemos los datos para si alguien quiere conectarse con nosotros, puede consultar el canal de YouTube y aquí tenemos una dirección de correo. Bueno, hoy iniciamos con un tema nuevo dentro del curso del Árbol de la Vida del Etz HaHaim y estamos ya en vamos a decir que es la séptima séfira, de abajo hacia arriba en orden ascendente, y esta séfira pues, se conoce con el nombre de Gesed. Gesed, que nosotros lo ubicamos en el lado derecho del Árbol de la Vida, y aquí la tenemos. Gesed, aunque dice Chesed, pues es un término en inglés. Así que para nosotros es Gesed, porque es lo correcto como se debe pronunciar, la Het, la Samej y la Dalet. Bien, esta Sefira es la máxima dimensión en la que nosotros, los humanos, podemos tener accesibilidad para el trabajo en este mundo. El trabajo en este mundo está a partir de aquí hacia abajo. Estas son conexiones espirituales que se llegan a tener cuando el nivel de conciencia, el nivel de estudio, el nivel de santidad y del nivel de sadik podemos lograr a tener. Y tenemos conexiones en ocasiones y en fechas muy específicas, sobre todo a partir de Shabbat o en los días de Yom Tov, que son las fiestas, que son oportunidades cósmicas para conectar con el mundo de Atzilut. Pero nuestro trabajo está aquí, fundamentalmente, y hoy vamos a aprender mucho de lo que el patriarca Abraham, y de él vamos a hablar, pero mucho, mucho, mucho para la próxima clase. Hoy vamos a tratar de entender un poquito en qué consiste este nivel de conciencia, esta dimensión espiritual dentro del árbol de la vida, de la creación que hizo nuestro Padre Eterno, Akadosh Baruj Hu, Yud Kevalke, el Santo Bendito es Él. Digamos pues que entonces Gesed es donde se genera la semilla de nuestra dimensión espiritual, que donde está la primera manifestación es en Keter, la primera manifestación divina, y de ahí vamos a Jogma, luego fluye a Sabina y ya se manifiesta en Gesed. Gesed también lo hemos encontrado entre sus traducciones como bondad, benevolencia, pues todos los conceptos que aquí estamos describiendo. Bondad, benevolencia, ¿qué más? Piedad, Gentileza. gentileza. También misericordia, pero la misericordia básicamente está en Tiferet. Pero también el aspecto de misericordia está en Gesed y también está en Geburah, dependiendo de cómo nosotros nos conectemos con ese nivel de conciencia. Muy bien. Entonces, representa la columna derecha del árbol de la vida y se conecta con todas las partes positivas, como la columna dadora, está conectado, como vemos, con Nesach y con Jochma, pero es el nivel de Atzilut, a nivel espiritual. Entonces, aquí hay una conexión con Gesed y de Gesed con Nesach, ¿sí? En Bereshit, es decir, en Génesis, en el primer libro de la Torah o del Antiguo Testamento, nos dice que la creación duró, entre comillas, 7 días. ¿Por qué hablamos de duró? Duró porque
al decir de duración estamos metiendo el aspecto tiempo, ¿sí? Entonces, algunos expertos en la Torah nos dice que 7 días, pues es una metáfora para decir que también son 7 eones de tiempo. Pero como la dimensión, cuando se hizo la creación, se metió en dos aspectos importantes, dos variables importantes, una que es el tiempo y otro que es el espacio. El espacio que es arriba, abajo, derecha, izquierda, enfrente, adelante, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Entonces, de ahí se hace el espacio que ya llamaron las matemáticas el espacio euclidiano, que es lo que define un volumen, pero el volumen y todas las características que lleva el espacio, espacio-tiempo. Bueno, en el espacio-tiempo tenemos todas las características físicas. Todo lo que estudiamos en física, en la universidad o en la preparatoria, pues aquí está incluido, ¿sí? No solamente la Tierra, sino todo en el universo. Pero ¿qué hay detrás de estos 7 días? No es que sea una medida de tiempo, sino es un código que nos indica, desde el punto de vista de la Kabbalah, que es la creación a través de las 7 sefirot, que tiene que ver con el ADN de la creación en un siguiente orden y con unas siguientes correspondencias. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a tratar de explicar cada uno de estos días. Aunque la descripción bíblica nos habla de que fueron creadas las aguas, fueron creadas esto, por ejemplo. Sí. Bueno, vamos a ver, el primer día. Día 1, porque no dice primer día, sino habla de día 1. Entonces, el día 1, estamos hablando de Gesed. Las correspondencias que tenemos son al día domingo, por ejemplo, de la semana. El día domingo tiene que ver con la unidad y lo indiferenciado, y decir con todo lo que es todo, pues es bueno. Todo es bueno y es la unidad. Es decir, el primer día, el día 1, mejor dicho, todo era unificado, todo era uno, ¿sí? No había separación. Cuando hay separación, nos dice la Torah que separó las aguas de la tierra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El agua es la metáfora para decir el mundo espiritual y la tierra es para decir el mundo físico. Eh, transmitido al lenguaje de nuestro ser, significa que cuando separa las aguas de la tierra, quiere decir que hay una fragmentación en el segundo día, porque primero era agua, cuerpo, cuerpo y alma, ¿sí? Cuerpo y alma. Permítame un segundito, déjenme poner ahí nos puso un ruidito de alguien, no sé quién sería. Bueno, en ese día, en el día 1, existe lo indiferenciado, es decir, lo indiferenciado es decir, no hay diferencia entre una cosa y otro. Por ejemplo, el día 1 es, es bueno porque hay unidad del todo. Es un concepto que incluso Einstein buscaba, que es el campo unificado. Es decir, aquí hay unidad, no hay separación de nada, todo es unidad. El día 2, digamos que el día 1 corresponde a Gesed, que corresponde al domingo, por eso el domingo es bueno para todo. También está relacionado, según el libro de Abraham,
el de Abraham, el Sefer Yetzirah, que corresponde al planeta Júpiter. Pero bueno, eso es solamente para mencionarlo entre paréntesis. Y el día 2 está conectado con la céfira de Geburah. Geburah, como vemos, corresponde a la columna izquierda, al rigor y al juicio. Aquí había bondad, todo era bueno, pero aquí ya hay juicio. ¿Qué quiere decir? Que en el segundo día ya hay fragmentación, ya hay dualidad y está el juicio. Y precisamente en el día 2 se creó el infierno, o vamos a decir, el mal. Por eso corresponde al día lunes, y el lunes sabemos que nosotros es negativo. Está relacionado también con el planeta Marte. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay fragmentación, es decir, cuando no hay unidad, y esto en nuestra vida es que cuando no estamos en unión, en armonía con los demás, hay fragmentación. Y cuando hay fragmentación, existe una fisura. Y cuando existe una fisura, ahí le estamos dando una apertura para que el maligno, el oponente, el ego, trabaje dentro de nosotros o dentro de nuestras relaciones. Por eso, siempre que tenemos diferencias, dificultades o hacemos juicios de los demás, etcétera, estamos creando unas grietas, estamos creando una fragmentación que es lo que genera el mal, y por ahí se cuela. Hay un principio cabalístico de que en el espacio no puede haber vacíos, aunque se habla en la física que hay espacios vacíos. En la Kabbalah se dice no hay espacios vacíos, todos los espacios siempre se llenan, pero si no están llenos por la bondad, entra el juicio, entra el mal. De ahí que por eso entendemos que la Séfira de Geburah, que ya estudiamos en la clase anterior, vimos que el juicio severo inclusive, está presente en la Séfira de Geburah, y entra el mal. Luego tenemos el día 3, que corresponde a la Séfira de Tiferet, ¿sí? Insisto, aquí estamos hablando desde el punto de vista del árbol de la vida y lo que tenemos que entender. Más adelante, cuando veamos Bereshit en el Zohar, vamos a entender a decodificar toda la narrativa que existe en esos primeros capítulos de Génesis de una manera más amplia. Pero aquí lo estamos enfocando desde el punto de vista del árbol de la vida. Así que vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, el día 3, que corresponde a Tiferet, está también relacionado con la correspondencia, que es el día martes. El día martes es un día bueno, ¿sí? Está relacionado con el equilibrio y con la misericordia, como ya lo estudiamos en la clase previas, en las clases previas. Tiferet, entonces, correspondería al, al tercer día y está relacionado con el sol. El día 4 corresponde a la céfira de Nesach, que es el miércoles. Entonces, hemos dicho que el lunes y el miércoles no son muy favorables para hacer acuerdos o para hacer negocios, contratos. ¿Por qué? Porque actúa el planeta Marte los lunes y miércoles, aunque está en martes, actúa lunes y miércoles. Corresponde al planeta Venus. Y aquí encontramos, como ya estudiamos en la céfira la céfira de, la céfira de Nésar, que corresponde al patriarca, bueno, mejor dicho, a Moshe Rabbeinu,
pero nos habla, nos habla de la victoria. Es decir, aquí encontramos la fuerza porque para continuar adelante. Por eso el miércoles está a la mitad de la semana y es un día que conviene hacer buenas oraciones, hacer las oraciones matutinas, todo lo que es la vida matutinas y las vespertinas y el laquetores del mediodía. ¿Para qué? Para tomar la fuerza, para continuar en nuestros proyectos aquí mundanos, pero también para continuar con esencialmente para continuar con nuestros proyectos espirituales y seguir adelante. Entonces aquí encontramos la fuerza para seguir adelante. El día 5 corresponde a la céfira de Od, como vemos, van en el orden descendente, y corresponde a jueves, que es Mercurio. Aquí también tenemos una cualidad muy importante que es la visión global, la capacidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, tener la capacidad de la intuición, de la capacidad de ver el marco completo, de revisar que nuestras, perdone porque hay interrupciones con los sonidos aquí, que nuestra percepción y tomar unas decisiones más correctas a largo plazo, ¿sí? Ok, a ver si hay parece que hay algún detalle. Ok, nada que preocuparnos. Adelante, entonces vamos al día 6. El día 6 corresponde a la céfira de Yesod. Aquí estamos, en el árbol de la vida, en la columna central, que está conectada con Tiferet y Yesod. Yesod, como sabemos, está relacionada con el día viernes, con la luna, pero aquí encontramos la fuerza para controlar nuestras emociones e inclusive para la conexión mesiánica. Es decir, el viernes es muy bueno, es un día bastante bueno que nos permite ya tener una conexión. De hecho, inicia el Shabbat. Entonces, el día 7 corresponde a Malhut, que estamos aquí. Y Malhut tiene que ver, evidentemente, con la tierra, pero también se puede conectar directamente con Binah, de aquí a Binah, cuando practicamos lo que es el Shabbat. Entonces, encontramos aquí la corrección, el trabajo espiritual que hacemos, Gesed, Nebura, Tiferet, Nesar, Od, Yesod, en Malhut lo coronamos con la corrección. Aquí, aunque ahorita nosotros estamos estudiando en el árbol ascendente, si nosotros lo vemos en términos descendentes, quiere decir que nuestro primer trabajo está aquí, hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que el poder de Gesed es la causa y origen de todo, es la unidad. ¿Sí? Por eso la unidad más 6, que son las 6 sefirot, nos da 7. Geburah más 5, nos da que la 2 más 5, 7. Y así hasta Malhut más 1, que es la sexta más 1, nos da 7. Ya que cada sefira por sí misma no no es autónoma, sino que depende de la anterior. Por ejemplo, Malhut para funcionar se alimenta de Yesod. Y Yesod para funcionar se alimenta de Od. Y Od de Nesa. Y Nesa de Tiferet. Y Tiferet de Gebura. De Gesed, etc. Así se alimenta. Por eso el nivel, la luz, fluye desde Keter, algo así como en zigzag, hasta llegar a Malhut. Entonces, cada una es interdependiente una de la otra, por eso no hay separación. Entonces, cada una necesita su contraparte. Entonces, si Gesed lo es todo, entonces todo representa dar.
representan luz. Así que cuando nosotros bajamos a este mundo, todo es deseo de recibir y juicio. Así que dar no lo es todo, ya que se encuentra equilibrado, necesitamos de las demás sefirot, como lo decía. En Gesed también encontramos una gran virtud, que es una fuerza, la fuerza de la sanación. En Gesed encontramos, ¿por qué encontramos la fuerza de la sanación? Porque ahí está la luz. Es decir, a partir de Abraham, que empezó a conectar con la corrección del alma de todo el mundo, de toda la humanidad, allí acaparó la luz. Entonces, el elemento físico para Gesed lo podemos decir que es el agua. El agua, el agua siempre ha sido sanadora. Incluso antiguamente se curaba con agua. En los signos de agua tenemos aquí en la Piscis, Cáncer y entonces todos están del lado derecho, así como el fuego está del lado izquierdo, los elementos de fuego del lado izquierdo. Decía que antiguamente se curaba con agua, pero por tanta negatividad que hay en el mundo y la contaminación física, esta cualidad se ha perdido. Por eso nosotros podemos regenerar las cualidades del agua. Hay un agua que se llama agua Kabbalah. Agua Kabbalah, donde están los grandes saliquín, ellos mediante meditaciones específicas se recupera esa cualidad y también nosotros la podemos recuperar a través de la mikveh. Y de la mikveh vamos a hablar al final de esta exposición, ¿sí? Entonces, estamos relacionados con el agua. Por tanto, el agua tiene un gran misterio. A diferencia de otros fluidos y de pues, otros elementos o compuestos que hay en la Tierra, se comporta de manera inversa. Por ejemplo, mientras cualquier fluido con el calor tiende a expandirse y con el frío tiende a contraerse, el agua se comporta de manera contraria. Entre más frío, el agua se empieza a expandir cuando llega a -4 grados centígrados. Y entre más se enfría, más se va expandiendo. Se comporta de una manera inversa, como normalmente los hacen los demás elementos físicos. ¿Sí? Ahora, muy bien, ¿por qué aparecen las enfermedades? Las enfermedades aparecen porque hay fragmentación. La fragmentación significa que hay una, una fragmentación en donde hay una ausencia de luz en el alma. Por eso se manifiesta la enfermedad. Entonces, la semilla de cualquier enfermedad es la ausencia de luz en el alma. Pues hay bloqueos en la parte afectada. Por eso el cuerpo físico, cuando manifiesta una enfermedad, la manifiesta como bueno, es un síntoma de que algo en nuestra alma no está correcto. Y nosotros tenemos que descubrir qué es lo que hay detrás de ello para poder sanarnos mejor. ¿Sí? Siempre lo que hace el cuerpo es manifestar la enfermedad del alma, cualquier enfermedad, e incluso los accidentes, e incluso las intoxicaciones. Todo aquello que al cuerpo le afecta en la enfermedad siempre está relacionado con el alma. Entonces, el alma es el punto donde se expresa lo que hay detrás, es decir, pero lo que sí es seguro es que hay una fragmentación. Y esas fisuras es por donde comentaba al principio, entra el oponente o lo que se llama también el ángel de la muerte.
El ángel de la muerte no solamente se quiere llevar el cuerpo que se acabe, sino entra, pues, evidentemente en nuestras enfermedades, en los malestares, en nuestros achaques, etcétera, sino que también entra en nuestros proyectos, en nuestro, como ya lo hemos comentado muchas veces, en nuestros planes y sabotea todo eso que tenemos. Pero hablando desde la enfermedad del cuerpo, el agua, que simboliza esto, ayuda. Entonces, el día primero, que es unión, no hay fragmentación. Mientras que el día 2 se creó el mar y entonces aquí ya existe la fragmentación, como lo vimos en el principio. Por eso nosotros debemos ir de Geburá a Gesed. Es decir, teniendo Geburá, rigor, todo, siempre lo tenemos que combatir como con la bondad. Por eso cuando Gesed está en Geburah, que es lo que se hace muchas veces, estos sefirot se mueven, Gesed se va a Geburah y entonces Geburah se llena de bondad y luego Geburah se mueve a Tiferet y se llena de misericordia, mientras que Tiferet se une con la victoria para salir adelante y con Hod, etcétera. Todo ese proceso que también lo vamos a seguir estudiando ya en el proceso de los comportamientos, de cómo las sefirot se comportan y cómo estos senderos funcionan, ahí lo vamos a ver. Pero de ahí la importancia, pues, de conectarnos con Gesed, con la bondad. Bien, el Zohar nos explica que los Kohanim, es decir, los sacerdotes, son de la Séfira de Gesed, aunque sabemos que Aarón, el sumo sacerdote, está en Od. Pero bueno, como estamos sabiendo que estos se conectan, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, evidentemente, son de Gesed, de la columna derecha, son del poder de sanación. En la época del templo, ellos se dedicaban toda su vida al Sod, es decir, a descubrir el secreto, al estudio y ser canales de luz. Por ello, ellos también no podían entrar en duelo y en tristeza. Y nosotros lo vemos en la narrativa de Éxodo, en Shemot, que Aarón, cuando sus hijos murieron en el tabernáculo, Moshe le dijo que él no podía estar ni triste ni ganar duelo. ¿Por qué? Porque significa que él es el hilo conductor o el crisol que trae la luz a este mundo. ¿Para qué? Para que no haya fragmentación. Cada vez que hay tristeza o depresión, hay fragmentación. Le estamos dando opción. Por eso la alegría es importante, o la serenidad, la paz. ¿Para qué? Para vibrar vamos a decir, en una frecuencia alta en la que no permita que, que las cuestiones del mal entren, o las enfermedades u otras cosas. Y el cosmos, que es un instrumento del Creador, vea que nosotros estamos vibrando a un nivel superior y nos dé eventos que compensen esa alegría o ese optimismo o ese entusiasmo. Entonces, no hay que dejar esas fisuras donde el ángel de la muerte llega a crearse. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote, ellos, en este caso, dice el Zohar y la escritura, que dice que el santo bendito dice: no cabe duda que mi pueblo, se refiere a Israel, todos serán un pueblo de sacerdotes, de Kohanim. Entonces, ellos tienen que llevar la misericordia al pueblo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la parte de científica, ¿sí? Para tratar de entender un poquito esto en un concepto más completo. Todos sabemos que recientemente se han encontrado unas técnicas relacionadas con las células madres. Las células madres saben que son en estado indiferenciado. ¿Qué es una célula madre? Es cuando antes de formarse el feto, llegan el padre y la madre
que nacemos de un padre y una madre, estas células están indiferenciadas. Es decir, ¿qué quiere decir que no están indiferenciadas? Que no están definidas de qué parte son, o de qué órganos, o de qué parte del cuerpo, ¿no? Son simplemente células madre, de las cuales incluso ellas mismas se pueden reproducir, y esto lo pueden decir mejor algún médico o algún científico. Lástima que no está Fernando ahorita aquí, nos podría hablar un poquito más de él, pero estas células este, mm, están unidas. Entonces, posteriormente en el crecimiento del feto, o cuando ya se empieza a hacer el embrión, se empiezan a formar mediante la información del ADN los órganos como, por ejemplo, como el hígado, los ojos, los pulmones, los huesos, los brazos, manos, etcétera. Todo aquello, todos los órganos se van informando. ¿Por qué? Porque vienen las células madres que, a partir del momento en que empiezan a dar la instrucción de qué órganos formar, están unidas, es decir, hay una unión. Entonces, la ciencia médica ahorita ha, este, ha encontrado métodos para curación de distintas enfermedades. Por ejemplo, se pueden regenerar partes del hígado, o regenerar partes de los pulmones, o regenerar ciertas partes que pudieron haber sido afectadas por un tumor maligno, o que fueron dañadas, o incluso mediante una cirugía. Entonces, en el proceso de las células madre, hace que se regeneren. Es una tecnología fuerte. ¿Pero por qué? Entonces, las células madres están relacionadas con la céfira de Gesell porque no hay fragmentación. No se sabe de qué van a ser, y esas pues están en distintas partes del cuerpo. Nosotros, cuando hacemos la meditación, las activamos en la céfira de Keter, y están precisamente atrás en la médula espinal, en la parte del cerebro arriba. Ahí las podemos activar en las meditaciones. Esa técnica cabalística, que es muy superior a la ciencia actual, nos permite ir a procesos de curación en nosotros mismos y curación en otras personas. Entonces, en las células madres no puede entrar el oponente. ¿Por qué? Porque hay unidad. Y cuando hay unidad, no hay manera, no hay fisura, no hay manera de que entre el ángel de la muerte, el Satán. Entonces, cuando se empieza a desarrollar el bebé en la etapa embrionaria, tampoco puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque está protegido. Pues, ¿por qué está protegido? Por el líquido amniótico dentro de la madre. Y por tanto, ¿qué hay dentro del líquido amniótico? Es agua. Y volvemos al tema del agua. El tema del agua está relacionado con la céfira de César. Y en ese momento hay unión. Por eso el agua es un aspecto de protección muy importante, y que nosotros debemos de tomar conciencia, y ahorita vamos a aterrizar este concepto, no solo en el agua que tomamos, sino en muchas otras, pues, que ahorita vamos a ver alguna aplicación. Entonces, hay unión. Entonces, cuando hay unión, no hay posibilidades de que, no hay fisuras, no hay posibilidades que el, que el oponente entre. Pero también hay que ver que hay uniones que son muy negativas. ¿Cuál es el caso de la unión en la que no se podía hacer nada? Este fue el caso cuando hay fragmentación, por ejemplo. Bueno, es el caso de Babel. Había vamos a decir, se le llama un egregor, había una mentalidad y una unión tal de llegar al cielo, a las dimensiones superiores, que la Torre de Babel, que es una metáfora, no es más que un, este, un método para llegar a niveles espirituales altos. Pero como el santo bendito se olvidó que era la posibilidad de subir real, porque había una unión, y como él hizo al ser humano con tanto poder, que podía llegar hasta donde él está, pero esa unión estaba de carácter maligno, porque era con la finalidad de tener un gran poder. Por eso el caso de la Torre de Babel
en la que directamente tuvo que intervenir el creador para poder, para bloquear este, esa, esa, ese proyecto que se tenía. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando hay defragmentación, es el caso de, ¿cuándo hay fragmentación? Pues cuando en un lugar, en una persona, pero vamos a hablar, por ejemplo, de un lugar para referirnos concretamente al caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, había mucha fragmentación, había corruptos, había conductas, promiscuidad, había mafiosos, había ladrones, había delincuentes. ¿Alguna similitud con el mundo de hoy? Entonces, el ángel de la muerte tiene la oportunidad y por decreto para entrar a la destrucción, ¿sí? Como Dios es un ser que tiene su propia palabra y su propio compromiso, no destruye este mundo. ¿Por qué no lo destruye? Porque Él hizo por el mérito de la creación, pero también por el mérito de los grandes Sitiquim y por los méritos como de Abraham, de Jacob, de, de Isaac y de todos los Sadiquim. Por ese mérito no lo destruye. Pero hay suficientes argumentos para que este mundo, el día de hoy, en este momento, fuera a ser destruido. Así que hay tanta fragmentación que por eso el ángel de la muerte hace festín con todos nosotros, generando crisis, generando problemas, generando guerras, generando divisiones, generando divorcios, generando etcétera, 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 etcétera. Eso es cuando hay fragmentación. Entonces, este mundo está lleno de fragmentación, aunque también hay oportunidades. Entonces, también hay que recordar que en la unión, cuando hay un minyan quiere decir que hay 10 sadikim unidos, pero en un nivel muy alto, que pueden hacer que incluso el Mesías, el Mashiach, se revele. No ha llegado este momento. Ya el Mashiach, según dicen los cabalistas modernos y alguno de ellos de bendita memoria que murió no hace mucho tiempo, que fue el Rav Kaduri, decía que ya el Mashiach había nacido en el año de 5760, el calendario hebreo. Por tanto, ya está aquí, según este cabalista y algunos otros, y lo único que falta es que se revele. No se revela, ¿por qué? Porque no se han hecho suficientes méritos para que nosotros hagamos. Nosotros somos los que vamos a hacer que el Mashiach se revele, pero necesitamos hacer un trabajo muy fuerte, ¿sí? Las células madres, pues, es como llegar al estado puro, no limitado para poder avanzar. Al igual que las células del cuerpo se renuevan cada 7 años, otra vez vuelve el 7, pero que no siguen este proceso. Todas esas células que no siguen el proceso de renovación de cada 7 años se llaman células cancerígenas. Es decir, no siguen el proceso de la mitosis que normalmente está en la división celular, en el cuerpo. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hay crisis y cuando hay un desastre, tanto en, en lo colectivo como en lo individual. Es decir, hay desastres de distintos caracteres, pero desastres no solamente tipo meteorológico, sino también hay desastres financieros o desastres, crisis que hay en los pueblos, y lo vemos en Centroamérica, por ejemplo, cómo está pasando, y todas las migraciones que están viendo hacia el norte del continente. Pero no solamente es un fenómeno de aquí de América, es un fenómeno global. Estamos viendo que África están yendo hacia el norte también, están yendo hacia España, hacia Alemania y todo eso. Hay una migración total. Total que hay fragmentación en el mundo. Bueno, pero también hay que ver cuando hay un desastre total en lo colectivo,
Pues ya lo vimos en el caso de Hiroshima y de Nagasaki, que tuvieron que caer dos bombas muy destructivas, pero que también en el desastre total y en lo individual hay oportunidades. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a describir un poquito y luego volvemos al caso de Japón y luego volvemos al caso nuestro. En lo individual, cuando en ocasiones nos quedamos sin nada, cuando tenemos un desastre, ya sea por error en las decisiones que hemos tomado en esta vida o por tikkun, es decir, que viene de otras vidas, algunas veces, no todos, pero algunas personas, o algunas veces nos podemos quedar sin nada, donde nada significa tocar fondo. Nada nos resulta y parece que estamos en un callejón oscuro y sin salida. Aquí lo vimos también el caso de Joseph, cuando él estuvo en las mazmorras, preso, y que pues prácticamente no era nada, pero nunca perdió algo, que fue la certeza en Akadosh Baruj Hu, en el santo bendito es él. Pero aquí, en este desastre total, aquí se manifiestan las oportunidades, donde se abren posibilidades de volver a cargarnos de luz, ¿sí? Ya sea que hayamos perdido negocios, trabajos, etcétera, o quiebras financieras, o incluso salud, en todos los aspectos de las pérdidas. Entonces, aquí quedamos como en el estado de indiferenciado, como las células madres. Y a veces es bueno porque llegamos a Gesed, por eso Gesed también se traduce como bondad. Dice, ¿cómo puedes estar en bondad si están totalmente en crisis? Pues precisamente porque se tiene que a veces quedarse sin nada, quitar todo para poder empezar de cero. Entonces, aquí nos protegemos y volvemos a cargarnos de energía y nos podemos renovar y reconectar con nuestra conciencia y liberarnos de las trampas del oponente, el cual siempre ha tendido una cortina de mentiras e ilusiones, de situaciones falsas, donde dice sin salida para nosotros, cuando en realidad no es así. Nosotros vemos el caso del desastre que hubo en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Japón, después de que cayó la bomba atómica el 6 de agosto de 1945, después era un desastre. Pero hemos visto cómo ese país se vino a levantar de ser prácticamente quedarse sin nada, a ser una de las potencias, no solamente económicas, sino tecnológicas, y en muchos aspectos se ha levantado. ¿Qué quiere decir? Que tuvo que llegar a un estado de indiferencia. Así nosotros también podemos estar en una situación difícil en algún momento de nuestra vida, y espero que no lo estés pasando en este momento, y si la estás pasando, vas a salir. Lo más importante es saber que podemos llegar a una situación como esta, pero que son oportunidades, ¿sí? Entonces, estamos en un estado juicioso de Geburá, actuando negativamente, y entonces tenemos que movernos de Geburá a Gesed. A veces hay que perderlo todo, sentirse pues nada. ¿Qué quiere decir? Que el alma no ha podido romper las clipot, y recordemos que son las clipot, todas las cáscaras de oscuridad que cubren nuestra alma, nuestra conciencia. Pues cuando cuando no logramos esto, pues es que quiere decir que estamos atrapados por el 1%. Pero una vez que hemos superado este 1%, nos lleva a un estado indiferenciado. Y ya está, saltamos el obstáculo y entonces nuestras limitaciones vienen a un lado, empezamos de nuevo. Ahora, la muerte física, la separación del alma con el cuerpo, cuando alguien fallece,
en un estado de crisis, en una situación complicada, también es una manera de volver a un estado indiferenciado, porque nosotros sabemos que la muerte, aunque se separe el alma del cuerpo, no existe una muerte como tal, simplemente es una separación del alma del cuerpo. Pero en ese momento, cuando el alma se separa del cuerpo y tiene la oportunidad de entrar en un reseteo, así como cuando un teléfono celular o una computadora o una tablet se nos llegan a envirular y a muchas cosas totales, es un desastre, no podemos ni siquiera trabajar o ver un video, o ver, tú a saber, ya le cayó un chorro de virus, pues ¿qué se hace? Se hace un reseteo, o se le cambia el disco duro, o se cambia de todo. Es que a veces nos enredamos, y especialmente las personas que mueren en un estado de crisis o de caos o de dificultades, es que nos enredamos tantos en nuestros problemas, atrapado por las clipot, y por tanto vemos que no hay salida. Y entonces, cuando el Santo Bendito ve que alguien está atrapado y no tiene salida, y que no tiene manera de salir de esa situación, le hace y le quita el alma, lo separa de su cuerpo. Y por ello tiene que volver a morir. Tiene que morir para volver a tomar vida, a reencarnar, para volver a conectar su alma con el ADN espiritual y volver a empezar de cero. Por eso también la muerte es, es una, cuando no hay otra salida, es parte de la bondad. ¿Por qué? Porque viene otra oportunidad para redimirse, para salir adelante. Por eso Gilgul, que quiere decir revolución, Gilgul es el equivalente a Tov, que quiere decir bueno. Quiere decir que volver a tomar otra oportunidad es bondad, es misericordia del Creador para que esa persona que en este mundo no tuvo esa oportunidad tiene que volver de nuevo. Estos temas los vamos a ver, pero en detalle en el siguiente curso, así que no se lo pierdan, va a estar bueno. Bueno, ahora, quiere decir que entonces, si estamos tan enredados, también tenemos que entonces irnos de este mundo. La tecnología, la sabiduría de la Kabbalah nos dice que también se puede morir sin dejar este cuerpo y tomar y recetar esa segunda oportunidad que las personas que no tienen esta sabiduría se la pierden. Y vamos a ver, los Mekubalim, los cabalistas saben que estando vivos uno se puede morir, entre comillas, de vez en cuando, sin tener que dejar el cuerpo para volver a conectar con nuestro estado puro, indiferenciado y no limitado, tomándolo como lo peor que si nos hubiera, como lo peor que nos hubiese pasado en vida para poder avanzar. Pero entonces, ¿cómo podemos morir sin dejar este cuerpo y resetearnos y volver a tomar la oportunidad para seguir adelante? ¿Qué dijimos que cuál es el elemento del elemento físico de Gesed? Es el agua. El agua, correcto. Mediante el agua vamos a poder hacer ese reseteo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos dicen los cabalistas, por ahí nos dice un sabio, dice, porque perdimos la necesidad de tomar agua, necesidad entre comillas, confundiéndolo con sed, con hambre. Entonces, ingerimos todo tipo de líquidos que no nos restituyen.
y andamos siempre deshidratados todo el tiempo, deshidratados entre comillas. Es decir, no tenemos luz, no tenemos agua en nuestra vida. Entonces, la herramienta por excelencia para para llegar a este reseteo se llama, a ver, esos alumnos Es avanzados. la MIGB. La MIGB. Correcto, es la MIGB. Pero hay que saber hacer la MIGB, porque si no sabemos hacer la MIGB, podemos estarnos de chapuzones cada rato, podemos meternos al agua y salir muy refrescados y muy a gusto y muy relajados y muy contentos y todo, pero quizá no llegamos a renovarnos. Entonces necesitamos saber el método y hoy lo vamos a estudiar. ¿Sí? Así que me voy a tardar otros 15 minutos. Esta clase está un poquito más larga, pero tenemos que aterrizar esta herramienta. La MIGB, entonces, es la herramienta por excelencia para volver a purificar el cuerpo. Ese es el cuerpo, ¿sí? Pero también el cuerpo se purifica, el alma se santifica. Entonces, el agua nos ayuda a purificar el cuerpo, pero el alma también tiene que renovarse. Esto nos ayuda. No quiere decir que ya porque nos hicimos una mikveh ya se nos fueron todos nuestros tikkun. No, nos va a ayudar muchísimo. Por principio, el cuerpo. El cuerpo ese sí se purifica, es un hecho. Así que vamos por partes. Esta hojita, esta imagen que ven aquí, la tomé de su texto de conectarse con Dios, del cabalista Yehuda Ber, por ahí se llama, que nos ha proporcionado, en una primera y segunda edición. Lo voy a leer tal como está, pero también hay que ver otros aspectos. Dice, los cabalistas recomiendan que entrar en la mikveh tan a menudo como sea posible, pero antes que nada tenemos que saber qué es la mikveh. La mikveh significa entrar en profundidad en el agua. A veces lo ideal sería que fuera agua de lluvia, donde puede ser en los lagos, ¿sí? En el mar, ¿sí? En el mar, en los ríos, las lagunas. Pero si no tenemos eso, pues tenemos agua estancada, que son las albercas, cosas así, especialmente si esa agua está corriendo, como en algunos balnearios, pues es excelente. Y la otra es que si no tenemos agua, pues tenemos la nieve. La nieve también hace la misma función. Entonces nos centramos en la mikveh. Hay mikveh específicas que están muy bonitas, luego las veremos. O ya ustedes las pueden por ahí checar en internet para construir una mikveh. Se puede tener en casa o cuando menos en alguna escuela o una institución. Entonces, ¿qué significa? Entrar completamente el cuerpo al agua, que no quede absolutamente nada afuera, ni siquiera un cabello. Entonces, uno debe sumergirse 11 veces dentro del agua de la siguiente manera. El punto número 1 decía, antes de entrar al agua, hacemos la siguiente oración. Kumá, Adonai, Beyafutsu, Oibeja, Besano, Besaneja, mi paneja. Esa es la oración inicial. En el punto número 2, decimos el primer verso de la Nave Joa, que ustedes ya lo conocen, Nave Joa, Gdulai, Mineja, Tatir, Serua. ¿Sí? El segundo, ya podemos estar dentro del agua, pero todavía no hacemos la inmersión completa. Tenemos que meditar los nombres de Dios, estos. Ok, aquí ya podemos hacer las inmersiones. Miren, podemos meditar todo esto antes de sumergirnos. Ahora, cuando entras, la primera vez debes abrir la boca y los ojos, por eso es importante que el agua sea limpia y pura. Si ves que hay riesgo de que
no esté muy pura, pues no abras tus ojos ni tu boca, simplemente cierra tus ojos y tu boca, pero avienta todo el aire. O sea, muchos, ¿qué es lo que hacemos cuando nos metemos al agua? Respiramos, inhalamos y nos metemos. No, 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 aquí vamos a hacer al revés. Exhalamos y nos introducimos, porque lo que vamos a hacer, vamos a simular una muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos respiración. Al principio te puede parecer un poquito desesperante, pero con la práctica es mejor. Además, cuando no tienes mucho aire en el estómago o en los pulmones, te permite permanecer más tiempo dentro del agua. Y medita este nombre, Yud Hav Shin Het Bet Bad y Yud Lamed Yud. La descripción de esta está en el curso de los 72 nombres. Ahorita no me voy a detener, sino me aviento otra clase. Y también estos nombres. Entonces, estando adentro, sin respiración, meditas esto. Tienes sus ojos cerrados o abiertos, como gustes. Y entonces, haces la primera inmersión meditando estos nombres. Entonces, también haces el segundo verso de la nave Joa. ¿Por qué? Porque es Geburah. Kabel Rinat Amhasa Beno Tareino Norar, para eliminar los aspectos de la muerte en nosotros. Ahora sí, haces tus inmersiones y haces esta oración. Bet Ruach Atuma Abir Min Aretz. Bueno, vas a decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? A veces no es importante la traducción, sino la vibración que emite el decir estas palabras. Entonces, quiere decir, con los ojos, si puedes con los ojos abiertos, puedes entrar y decir, y yo haré que el espíritu impuro se desaparezca de la tierra. Ese es el significado de esto. Es decir, estamos eliminando toda esa impureza. ¿De dónde se genera esa impureza? Esa impureza se genera de que tocamos otras personas, de que hay objetos impuros, en fin, todo en el mundo físico tiene una gran contaminación de impureza, ¿sí? Por eso mediante el agua es la manera como podemos nosotros purificar el cuerpo y quitar todas esas energías que están atoradas dentro de y los bloqueos que causa. Y por eso lo quitamos. Entonces ya puedes sumergirte 11 inmersiones. La primera inmersión la haces con esta, ojos abiertos. Dices, Bet, Rúa, Atuma, Abir, Min, Aretz, y adentro. Y después haces las 10 inmersiones, donde cada una son las 10 sefirot. Entonces empiezas la primera. Keter, te sumerges, meditas este nombre, los 3 nombres. Sales a flote, respiras, te relajas, sacas tu aire, te vuelves a meter y luego dices, la siguiente sefira es Jochma. Haces lo mismo, meditas estos nombres, vuelves a salir, tomas tus respiraciones, sacas tu aire y vas a la siguiente sefira que es Binah. Y así te vas en orden descendente. Empiezas Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesar, Od, Yesod, Nesar, Od, etc. Hacia abajo, ¿no? Ya no lo dije en orden ascendente, pero lo vamos haciendo cada uno. Por eso, como ya te sabes el árbol de la vida de memoria, pues va a ser mucho más fácil que esta meditación la hagas. Mediante esta práctica, que si se hiciera a diario sería excelente, pero sabemos que pues no todo el mundo tiene la manera de poder hacer la mikveh, pero cada vez que nos podemos dar la oportunidad de ir a algún sitio donde haya agua, pues lo podemos hacer. Y sería recomendable que lo hiciéramos una vez a la semana, especialmente el viernes en la tarde, para empezar con Shabbat, con el cuerpo puro. Y todas estas meditaciones lo que hacen es empezar a resetear el alma. No es suficiente con una ocasión, hay que hacerlo continuamente y esta es una de las herramientas que tenemos y que podemos hacer una muerte física. ¿Por qué? Porque dentro del agua no estamos respirando.
y estamos protegidos. Estamos en un estado indiferenciado como un bebé cuando está en el líquido amniótico. Está protegido, está vivo. Nosotros no respiramos y cuando estamos cerrando los ojos, cuando meditamos, estamos prácticamente, las funciones de respiración no están activas, entonces estamos simulando una muerte chiquita, vamos a decir, o, o clínica, en la que estamos reseteando nuestro ser. Y bueno, pues yo espero que con esta información, hasta el día de hoy, pues ya pudimos dar una introducción a lo que es la Céfira de Gesed y que vamos a continuar la próxima semana. Así que si hay alguna pregunta, pues con todo gusto trataré de responder. Sí, tu pregunta, Tere, era sobre el agua de lluvia. Si el agua de lluvia, si la logras estancar en un recipiente grande de manera que te puedas sumergir y que no quede nada de tu cuerpo afuera, está bastante bien. Que se puede reutilizar, sí se puede reutilizar, siempre y cuando no se te llegue a contaminar, ¿verdad? Poner verde, por ejemplo, y esa agua reutilizarla pues, en la casa o en el regado de las plantas, por ejemplo. Bueno, pero también comentábamos que hay algún cabalista que dice que durando 20 minutos dentro de la regadera podría también, sería como el equivalente a una mikveh, pero la verdad es que los 20 minutos pues es mucho desperdicio de agua y no te alcanza a cubrir todo el cuerpo y siempre tocas cosas en el exterior. Por tanto, pues no sería del todo muy recomendable. Lo que sí es hacer sumergirse totalmente. Ahora de la nieve. La nieve en sí es muy buena porque puedes entrar donde hay suficiente nieve y yo sé que es muy frío y te puedes rodar dentro de la nieve. Muy bien, hay quien dice, ah, caray, pues es muy frío, sí. Y lo recomendable sería ser totalmente desnudo. Así, ¡Au! al igual que en el agua, conviene, si por cuestiones de pudor o cosas, o porque hay gente por ahí, no se puede uno desnudar totalmente, bueno, lo puedes hacer. Pero si tuvieras la oportunidad de desnudarte al 100%, sería ideal que te sumergieras. Por eso, el rodarse en la nieve tiene que ser totalmente desnudo. Claro, tienes que prepararte porque una vez que ya te has rodado y que has estado, pues hay que cubrirte con toalla o con bata calientita para que no te llegue a pegar una pulmonía por ahí. Pero bueno, esa es otra manera como también en la nieve se puede practicar. Esto pues lo pueden hacer quienes están acostumbrados a vivir en esos climas. Están más aclimatados que uno que vive en zona tropical y va a la nieve, pues a lo mejor tiene por ahí un choque que no sería muy conveniente, pero igual, hecho con intención, estás protegido. De cualquier manera, lo más recomendable sería en agua natural, ríos, mar, lagos, lagunas, estanques naturales, agua de lluvia. Y bueno, pues si puedes hacer una mikveh, excelente. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta? Por mi parte, no, muchas gracias, Chava.